Es muy probable que la historia de los archivos se remonte al origen de la escritura, suceso que liga al hombre con la comunicación y el surgimiento de instituciones. El manejo de la información, entonces, tiene su punto de partida desde el comienzo de la historia de la humanidad. Desde tiempos muy remotos, fue tanta la información que se logró reunir que es posible que haya dado origen a la primera agrupación de escritos bien organizados, los que se convirtieron en instrumento de control de las riquezas y poder en las civilizaciones posteriores. Bueno, de parte de la introducción nos decía aquí que algo que le causa a uno como curiosidad de pronto, que lo hablo por mí, es que nos dice que hasta las personas naturales, o sea, nosotros sabemos que las personas jurídicas son las empresas y que obviamente las empresas deben tener esa información. Entonces, guardada, digamos, el archivo durante cierto tiempo. Por ejemplo, la DIAN, usted tiene un saldo a favor y él le va a revisar 3 años atrás, 5 años atrás, y usted tiene que tener la evidencia, porque cómo le soporta la DIAN o cómo revisa la DIAN ese saldo a favor. Un ejemplo, muchas veces nosotros votamos los documentos, se murió un familiar, uno dice, bueno, se murió listo, pero si usted enterró el familiar, digamos, en una bóveda, cuando lo va a sacar de ahí, usted tiene que tener los papeles para ir allá a la curia y decir, bueno, si fue católico, entonces ir a la curia y decirle, mire, es que ya se cumplió los términos, vengo a sacar el cadáver. Entonces le dicen, bueno, pero lo primero que le van a pedir es el acta de función. Y uno dice 4 años atrás, anteriormente eran 5 años atrás, y dice sí, sin eso pues no. Y entonces vaya usted a ver en qué notaría quedó. Sobre todo, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, en que pues son 2 notarías, pero aquí por lo menos pues, son varias, hasta la 8ª, 9ª, 11. Sí, entonces hay muchas notarías, entonces vaya usted a darle la vuelta a todas las notarías para usted poder saber, o páguele a una persona que se dedica a eso, que ya sabe cuáles son los pasos a seguir o tiene sus influencias, ¿cierto? Y cuánto cuesta. Entonces, por ejemplo, el trámite cuesta 50.000 pesos, pero si usted sabe en qué notaría, pues le vale 10.500 lo que vale el registro. Entonces miren que el costo de tener un documento o no tener un documento, ¿sí? Entonces nosotros como personas naturales también debemos tener un archivo. El mínimo que uno carga es el de la EPS, ¿sí o no? Entonces, ¿cuántas veces si usted lleva un proceso, por ejemplo, le dicen, bueno, traiga todos los registros que usted tiene desde que se partió el brazo, digamos, lo vamos a operar, entonces traiga la radiografía y todo adicional. O una persona que le haya salido una enfermedad terminal, digamos, entonces, ¿qué hacen? Le piden todos los exámenes, ¿cierto? Entonces es importante el guardarlos. Entonces, vamos a mirar desde dónde parte esto. Entonces nos cuenta la historia que los egipcios, ¿qué hicieron? Igual que China y que la India, ellos empezaron a hacer como esos archivos, ¿sí? Después siguen Roma y Grecia y ellos, pues en su tiempo no había papeles, donde escribían o armaban sus cosas, en la madera y en el mármol. Luego fueron los arcadios, sumerios y babilonios, y ellos ya empezaron a utilizar, por ejemplo, implementos metálicos y hacían tablillas de arcilla. ¿Sabían ustedes que los primeros sobres los hicieron en arcilla? Entonces, hacían el documento, este documento, y para protegerlo, el mismo sobre como tal era hecho en arcilla y ahí colocaban para salvaguardar que se dañara el documento que iba era en un pedazo de piedra o una arcilla. Vamos a mirar entonces en los siglos XII al siglo XIV, ¿sí? Bueno, aquí les voy a leer, se tiene registro en los siglos XII y XIII de los primeros indicios de documentación con carácter financiero. Realmente, pues lo que cuenta de historia es que el hombre se fue dando cuenta de que lo más importante era como la contabilidad, ¿sí?
O sea, lo más importante era la contabilidad. Incluso contadores, el contador es una de las profesiones antiguas. Lo que pasa es que no se le conocía como el contador. Incluso la contaduría no es que sea de las profesiones más antiguas que hayan empezado a existir en las universidades, porque los contadores eran empíricos. Nosotros ahorita firmamos con raya T, que tenemos tarjeta, y antes era raya A, que eran autorizados, o sea, ellos tenían que demostrar por medio de un examen de que ellos sabían de contabilidad, ¿sí? Aquí, hacia el siglo XIV, pues se encuentran archivos bien estructurados y cumpliendo con algunos de los requerimientos que rigen en la actualidad, como por ejemplo su seguridad. A veces no le vemos importancia al archivo, vamos, lo guardamos, e increíblemente para guardar un archivo hay que tener en cuenta hasta la temperatura, el ambiente de agua que hay, ¿sí? O sea, la humedad. Cuando hablo de agua es la humedad que puede tener el lugar y dañar en sí los documentos, ¿sí? Bueno, se dice que realmente como muestra de todo esto se puede hacer referencia al archivo de la Corona Real. Ellos fueron los que empezaron a incluir allí incluso hasta planos, mapas y otros hallazgos importantes cronológicamente hablando. Mirando esto, uno pensaría que los mapas fueron allá como en egipcio, ¿no? Como en el tiempo de los egipcios, pero fíjense ustedes que ya como documentos como tal de importantes, por ejemplo, el mapa de una casa, siempre que uno compra la casa debe pedir los planos de la casa, ¿cierto? Entonces eso es algo que ni siquiera uno tiene en cuenta. A veces va a pagar el recibo del impuesto predial y uno no tiene ni siquiera el código del predio para ir allá. Pues uno dice, no, pues con el número de la cédula. Sí, obvio. Pero entonces hay documentos que deberíamos de verdad guardar, que son importantes. Bueno, hacia el siglo XV y el XVI se identifica que en España, en cabeza de Carlos I como centro pionero de los archivos. Poco a poco pues nos vamos dando cuenta de que va evolucionando y que se va tomando la importancia, ¿sí? Sobre todo nos dimos cuenta la historia que en el inicio de la Revolución Francesa es cuando realmente se toma conciencia y se trata como de mirar la parte del archivo o el archivista como una persona importante, digamos, que es necesario. Y pues hoy por hoy sabemos todos que pues ya todos los países y nosotros como personas naturales o también como persona jurídica más la importancia del archivo. Toda empresa que se respete tiene un archivo. En sí, ¿qué es el archivo? Esto, ¿cómo le llamamos? Esto es el mueble y esto es el archivador. Y el archivo realmente, ¿qué es? El conjunto de documentos, y sea cual fuere, fecha, forma, soporte, material acumulados en un proceso natural por una persona natural o entidad pública o privada en el transcurso de su gestión. Entonces, el archivo, recordemos que es el conjunto de documentos. Cuando nos nombraban archivo, pues yo realmente, hace muchísimos años atrás, yo decía archivo y yo me imaginaba ya esto como les contaba. La importancia de ellos. Entonces, vimos cómo fue evolucionando, ¿cierto? Anteriormente pues decíamos que no había ni siquiera papel, no había ni tinta. En la medida y forma en que el mundo ha ido cambiando, pues le ha tocado ir cambiando también su forma. Por ejemplo, aquí no están los disquetes. En el tiempo que yo estudié, la información se guardaba en los disquetes y habían de varios tamaños, dos tamaños, 5 1/2 y el 3 1/4. Y, por ejemplo, esto se dañaba, le daba virus. Hoy por hoy, pues ya tenemos incluso, como ustedes han visto, los que han hecho los cursos, y pues ya están en una plataforma en la nube, si usted quiere, pues a mí no me gusta mucho un paquete que esté en la nube realmente. ¿Por qué?
porque cuando esa plataforma no es como tan sostenible, tiene sus desventajas, ¿sí? Me gusta más un paquete que uno pueda comprar y que sea mío, que el software me pertenezca, ¿sí? Por lo menos digo, cuando salió, implementaron lo de la nómina electrónica, hubo tiempos en que la plataforma se caía y ellos mandaban mensajes: hoy no pueden trabajar nómina, hoy no pueden trabajar nómina, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, esa sería una desventaja. Pero tenemos que ir también en un mundo que va cambiando, pero frente a ventajas y desventajas siempre hay que pensarlo, ¿no? Clases de archivo. Entonces está según su organización, que bueno, aquí es un poquito como tedioso, pero miremoslo según su uso. Entonces, según su uso, miramos que está el archivo activo, está el archivo semiactivo y está el archivo inactivo. Muchas veces uno lo llama el archivo muerto. ¿Por qué? Porque allí reposan ya los documentos que no son de consulta constante y que ya están a un tiempo de sacarlos ya de la empresa. Aquí el archivo activo, entonces ahí nos da un ejemplo, como las historias laborales, ¿sí? Pero obviamente, pues de los empleados. ¿Qué sería un archivo inactivo? De historias laborales, pues aquellos trabajadores que ya no hacen parte de la empresa, que estuvieron algún tiempo y que por medio de una revisión debemos guardarlo hasta donde la norma nos diga, pero ya después yo lo puedo eliminar. El archivo entonces el archivo activo recibe ese nombre pues precisamente porque usted constantemente va a estarlo utilizando. El archivo semiactivo, entonces, por ejemplo, en la parte de contabilidad, el archivo activo serían todas las declaraciones de renta, de IVA, de retención del año 2025. En el archivo semiactivo, 3 años, puedo dejarlos allá, ¿sí? O sea, los anteriores serían 24, 23 y 22. Y en el inactivo puedo tener todos los documentos anteriores, porque la mía pues los puedo requerir en algún momento, ¿sí? Aquí, según su naturaleza, existen archivos públicos, archivo privado de interés público o archivo privado. ¿Qué es el archivo público? Sabemos que son de entidades del Estado y el archivo privado son entidades privadas, como por ejemplo el archivo aquí de Multitec. Y el archivo privado de interés público, por ejemplo, un museo, ¿sí? Un museo, por ejemplo, todo lo que pasó con la pandemia, ¿sí? Por ejemplo, un país que estuviera investigando sobre el virus, podía solicitarle, por ejemplo, a España, Italia, que fueron los primeros países que empezaron a estudiar el virus, ¿sí? Eso es un archivo de interés público, ¿sí? Eso es lo privado y público, que se comparte, ¿sí? Y según su ciclo de vida, que es igualito aquí a según su uso, sino que se denomina de otra forma. Este que aquí según su uso es activo en el ciclo de vida, es de gestión. Aquí en el uso se llama semiactivo y aquí en el ciclo de vida entonces es el archivo central. Y el que yo le llamo el archivo muerto, pues es aquí según su ciclo de vida se llama archivo histórico. ¿Qué cualidades deben tener los archivos? Entonces, los archivos, o para qué nos sirven más, a mí más que cualidades, me parece es para qué sirven los archivos o el por qué yo hago un archivo. ¿Por qué? Miren, por la parte económica, ¿sí? Ahorra costos, lo que estábamos diciendo. Si yo necesito ir a sacar a mi familiar y resulta que me piden el acta de función y yo no lo guardé, entonces yo tengo 2 opciones: voy y lo saco, ¿sí? Me vale 10.000, pero el tiempo, los transportes, el permiso del trabajo, o le pago 50.000 pesos al señor para que me haga todo el trámite. Entonces, fíjense, ¿sí ven?
Son simples, ¿por qué? Porque usted tiene o sea, más adelante vamos a mirar cómo se enumera o cómo se carga un archivo físico. ¿Por qué? Porque si usted va a buscar X documentos, usted sepa correctamente a dónde van, no como uno en la casa cuando guarda los papeles. Uy, yo me acuerdo que yo lo guardé, pero en dónde no sé, y empieza usted a sacar, ¿sí? Funcionales, permiten la operación de archivar y consultar los documentos de manera eficiente, y estos dos van de la mano. Exactos, la clasificación debe ser precisa en el momento de archivar para evitar equivocaciones. Otra cosa son los traslados de los documentos, más adelante lo vamos a ver. Cuando alguien viene y le dice, venga, présteme tal documento, ¿sí? Internamente viene empresa, entonces listo. ¿Qué debe hacer? Debe haber una tabla de retención, ¿sí? Donde se coloque a quién se le prestó, a qué dependencia, qué documento, qué página era, o qué, no decimos páginas, sino decimos folios en los documentos, ¿listo? Y técnicos, porque se registran las situaciones en la toma de decisiones del responsable para no delegar equivocadamente al personal técnico del archivo. Aquí no se delega, o sea, en cuestión del archivo se dice que se debe tener a una sola persona, que es el archivista, que es la persona cargada de archivar, como su nombre lo indica, pero él tiene una manera, y todas las empresas hoy por hoy deben tener manuales, ¿sí? Entonces, a usted no le van a explicar, venga, mire, es que se guarda así, no sé qué. O sea, ustedes que están estudiando muy sabiamente, llegan a la empresa y se tienen el manual, ¿sí? De la parte del archivo aquí en la empresa. Y usted lo lee y ahí es donde le va indicando, bueno, ¿y qué tipo de documentos tiene? ¿Qué cualidades debe tener un archivista? Bueno, obviamente el orden, ¿sí? La responsabilidad, no de llegar temprano o tarde, es una tarea de dedicación y de actualización. No que le lleguen los documentos y diga, no, listo, bueno, los documentos están ahí, más tarde yo los archivo, y resulta que los documentos se pueden extraviar. Lo mismo que pasa en la contabilidad. Cordialidad. Bueno, nos dice que el funcionario responsable del archivo debe generar buena disposición en el momento de dar información en la búsqueda y en el suministro de los documentos. La concentración. La ejecución de las actividades del archivo se debe realizar minuciosamente para evitar errores que no permitan lograr su funcionalidad. Lo que yo les decía, o sea, la persona encargada del archivo una sola, ¿sí? Y ella es la que nosotros debemos, en la empresa por lo menos, seguir las indicaciones del caso. El sigilo profesional, entonces ojo con esto. Este es importante. Obviamente que todos, o sea, el SENA ha considerado que las características del profesional son estas 6, el sigilo profesional. El funcionario responsable del archivo debe generar buena disposición en el momento de dar información en la búsqueda, suministro de los documentos. Estamos aquí hablando prácticamente de la concentración. El sigilo profesional tiene que ver puntualmente con la ética. No quiere decir que, bueno, Tatiana, usted que trabaja ya en el archivo de la defensa, por favor, y me consigue la historia clínica de fulano de tal, que yo quiero ver desde que está enfermo. Entonces, yo no puedo acceder a eso. O decirle, no, Kevin, es que como usted trabaja ya digamos, en la fiscalía y estamos llevando este proceso, desaparezcame allá tal cosa, ¿sí? Aunque en Colombia pasa de todo, pero estamos hablando de eso, ¿no? O sea, el sigilo profesional tiene que ver con la ética, o sea, que la persona no solo por el hecho de tener acceso a la documentación haga uso indebido de eso, ¿sí? Vamos a mirar entonces elementos del archivo, ¿sí? Así que debamos conocer el archivo vertical, que puede ser así de 3, 4 gavetas o puede ser así de 2. Está el folderama, que es el más que todos nosotros lo utilizamos en contabilidad. Allí es donde vamos a llevar nosotros las acetas. Anteriormente uno lo hacía en carpetas, anteriormente
pero debido a la cantidad de papel que uno puede llegar a reunir, entonces por eso se crearon las acetas, ¿sí? Para la parte contable, pues nosotros utilizamos más las acetas. Está este archivador giratorio, casi uno no lo ve. Este archivo se ve sobre todo en la parte pública, pues es mucha documentación. Anteriormente, cuando estaban los CDs y los DVDs, estaba el archivador así para tenerlo, pero habla más aquí del archivador electrónico, que nosotros ya lo hacemos aquí, hacemos carpetas y metemos los documentos allí. Están los estantes, vemos estos son de formato Minerva más que todo, en lo contable así, y esto de documental. Estos archivos se consiguen, se compran en la papelería. Está este que la tapa está por encimita y ahorita vamos a ver otros diferentes, pero aquí estamos hablando más que todo del stand. ¿Por qué? Porque los archivos no se pueden quedar en el piso, ¿sí? Está este otro archivador rodante, que es muy parecido al que vimos anteriormente. Este más que todo, este y este se utilizan, ¿sí? Este y este se utilizan donde los espacios son reducidos, ¿sí? Está el de la planoteca, el fechador, está el gancho seco o sello seco que nosotros, este es más como para documentos, darle un tipo de elegancia y seguridad también. Aquí el reloj radicador. Los ganchos hoy por hoy son ganchos plásticos porque pues los anteriores eran más, o sea, cortan, ¿sí? Entonces pues, por seguridad se pasaron a los plásticos. Están las carpetas colgantes, que es allí donde nosotros separamos, y las cajas archivadoras, que las vimos anteriormente, la tapita es aquí arriba, este tiene la tapa en esta forma. Y lo que yo les decía, aquí el termómetro se mide la temperatura, ¿sí? Y está el higrómetro que mide la humedad, ¿sí? Esta teoría que les quedó acá está errónea, ¿sí? Se le fue ahí al SENA un error, pero él habla desde la humedad, o sea, se debe medir la humedad, no puede ser un lugar húmedo, ¿sí? No se pueden colocar cosas donde veamos nosotros que hay tacos, porque pues ustedes saben que eso es volátil, ¿no? O sea, se llega a prender y la cantidad de papel, entonces hay que alejarlos también. Listo, vamos a hacer la actividad, no nos demoramos nada, vamos a mirar quiénes van a participar. Bueno, vamos a mirar. Entonces dice, ¿cuál de las alternativas de respuesta propuesta es la que mejor define las tres cualidades de los archivos? Técnicos simples económicos, técnicos sencillos simples, C, exactos simples sencillos, de ninguna de las anteriores. ¿Cuál de las alternativas de respuesta ¿Seguro? mejor define las tres cualidades de los archivos? Última palabra. Muy bien. De la siguiente expresión, ¿es falsa o verdadera? La hemeroteca es una estructura en la cual se pueden conservar los planos de la entidad. ¿Hemeroteca? Creo que sí. ¿Verdadero? ¿Seguros? ¿Verdadero o falso? Era la planoteca. Planoteca es donde tienen los nombres. ¿Verdadero o falso? El termómetro es utilizado en el archivo para medir la humedad del sitio donde se van a conservar los documentos. Falso. Es el otro. No. ¿Verdadero o falso? Una de las cualidades del archivista es ser ordenado en los procedimientos de organización documental para tener un control de los documentos. Verdadero. Very easy. No, yo he visto contestar solamente algunos. Identifique entre las siguientes alternativas la que expresa correctamente la clasificación de los archivos según su ciclo vital. A, archivos activos, archivos inactivos. B, archivo de gestión central e histórico.
C. Archivos activos y de gestión. D. Todas las anteriores. La B. No, digo B. La E. Sí, La la B. E. La D. La B. D. D. La D, la B. Archivos. Todas las anteriores. B, dice B. Yo digo B. Yo digo que la B. La B. La La B. B, sí, la B. Sí. Muchachos. ¿Cuál de las alternativas de respuesta propuesta es la que mejor define un archivo? Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma, soporte, material acumulados en un proceso natural para una persona o empresa. B. Todos los documentos en soporte papel acumulados en una empresa. C. Todos los documentos que se encuentran en trámite por la empresa. O D. Conjunto de documentos en soporte papel acumulado por una persona o empresa. La Conjunto, ¿se acuerdan de decir? Conjunto de Sí. documentos. ¿Cuál de las siguientes opciones de respuesta explica la clasificación de los archivos según su uso? A. Archivos de gestión. B. Archivo semiactivo, inactivo, activo. C. Archivos de uso, archivo activo o todas las La anteriores. B. La B. Vamos a dejarnos de varios. Falso o verdadero. Falso o verdadero. Cuando se habla de la cualidad del archivista en cuanto a la prontitud, se hace referencia al horario de llegada y salida del funcionario de la empresa. Falso. La C. Mentira. Falso o verdadero. El sigilo profesional hace referencia a la reserva que debe tener el funcionario con el grado de confidencialidad que maneja. Verdadero. Y última, indique de entre las siguientes alternativas la que expresa correctamente la clasificación de los archivos según su naturaleza. A. Archivo público, archivo privado de interés público, archivo privado. B. Archivos públicos y privados. La. Naturalmente, literal, sí. Digo. Entonces dejamos ahí, mañana vamos a trabajar un poco en esto que necesitamos sacar la nota.